Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta oportunidad a todos los hermanos y hermanas y a todos los amigos y público en general que por la gracia de Dios participan todos los días en el estudio de la Palabra de Dios que estamos realizando en este tiempo de gracia que Dios nos concede a cada uno de nosotros. Estamos desarrollando este estudio del plan de salvación en base al nuevo pacto conforme el Evangelio de Dios. Estamos en el estudio número 345 de esta serie de justificación por la fe o salvación por fe y gracia sin obras de la ley, para que la gloria sea solamente a Dios. El justo vivirá por la fe. Ese es el objetivo del plan de salvación, que cada creyente pueda ser justo para vivir por fe. No dice el pecador vivirá por fe. Hay que hacer una diferencia sobre este asunto. El cristianismo o las religiones se han equivocado en esto. Todos creen y piensan y enseñan de que el pecador debe vivir por fe. No, el pecador por fe debe aceptar el plan de salvación. El pecador por fe debe entregar su vida a Cristo. Pero cuando el pecador por fe entrega su vida a Cristo, ahora ya no va a ser pecador, ahora va a ser un hombre espiritual, un creyente espiritual con la vida de Cristo, con una nueva vida. Por eso 2 Corintios 5:17 dice, el que está en Cristo, o sea, el que aceptó a Cristo y que ahora está con Cristo y tiene a Cristo, nueva criatura es, un nuevo hombre espiritual que ha nacido engendrado por el Espíritu Santo a una vida nueva con el carácter santo de Cristo, con la imagen de Dios, con el amor de Dios en el corazón. Así se inicia una verdadera vida cristiana. A eso la Biblia lo llama la salvación que se recibe por fe y gracia, gratuitamente, como un don de Dios, como un regalo de Dios. No necesita que el hombre pueda hacer nada. Solo el hombre debe reconocer que es pecador y debe aceptar la palabra de Dios, las leyes de Dios, y debe aceptar a Dios y reconocer que su vida no tiene valor ya. Su vida es una vida pecaminosa que necesita ser cambiado. Imposible que el ser humano con vida pecaminosa pueda aprender a ser obediente. Imposible que por la obediencia a la ley pueda cambiar su vida. Es totalmente imposible. Por eso el ser humano tiene que entregarle su vida a Cristo, porque pertenecemos a Cristo. Y si le entregamos, dice, nuestra vida malograda, como dice Pablo, una vida miserable, una vida desgraciado, una vida ciego, pobre, entonces el dueño de nuestra vida, el Creador, ¿qué va a hacer? Lo va a desechar y lo va a hacer 1000 pedazos. Cristo es la piedra angular desechada, y si nosotros aceptamos esa piedra, nuestra naturaleza humana se quebrantará para ser desechado. Y como Cristo es creador, va a crear una nueva vida. Entonces, a eso se llama justificación por la fe, salvación por fe y gracia.
el creyente con la nueva vida, ahora sí va a comenzar una vida de obediencia, una vida de santidad, una vida de justicia, una vida llena de las buenas obras de Dios en el creyente. No son las obras del ser humano carnal, del yo, no. Son las obras de Dios que Dios va a realizar por su gracia y su Espíritu Santo en el nuevo creyente, en el hombre espiritual. Toda esa obra es la obra de Dios, de Cristo, por medio del Espíritu Santo. Sin la obra del Espíritu Santo, la obra de salvación no puede ser efectiva, no puede ser realidad, no puede ser experiencia. No podemos recibirlo y vivirlo y disfrutarlo. Gracias a la obra del Espíritu Santo en el creyente, entonces se hace efectivo la obra de salvación. Ahora, una vez salvado el creyente, ¿de qué es salvado? Es salvado de 3 cosas. Salvado del pecado que estaba en su corazón, la raíz del pecado. Porque el corazón, la mente carnal, es la fuente de todo pecado. Ahí está el almacén de todos los pecados. Por eso Jesús que dijo, del corazón salen los malos pensamientos, las malas palabras, los malos actos. Allí está la fábrica del pecado, en el corazón, en la mente natural. Entonces, el Espíritu Santo nos quiere salvar de eso. ¿Y cómo nos va a salvar? El Espíritu Santo, si es que nosotros estamos dispuestos a dejar esta vida de pecado y recibir una vida nueva, una vida santa, una vida de Cristo, entonces el Espíritu Santo va a entrar a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestra vida y lo va a limpiar, lo va a desarraigar, lo va a expulsar, lo va a separar de nosotros. Y ahora sí, en nuestra propia vida va a engendrar una nueva vida, o va a crear una nueva vida, un nuevo corazón, una mente nueva, donde ya no sea fuente del mal, donde ya no sea fábrica del pecado, donde el enemigo ya no pueda utilizarlo. Entonces, a eso se llama salvación del pecado en el ser humano, del yo, de la mente carnal. Y ahora el Espíritu Santo nos va a dar un corazón nuevo, lleno del amor de Dios, una mente recta, una mente sabia, dirigido por el Espíritu Santo, porque la mente carnal, la mente humana, era dirigido por el espíritu del mal, por Satanás. Satanás manejaba al hombre como un títer, como un robot, a su gusto, a su manera, por medio de la mente carnal egoísta, por medio del corazón pecaminoso. Ahora el Espíritu Santo, por haber aceptado el plan de salvación, por haber aceptado a Cristo y por habernos entregado todo lo que somos y lo que tenemos, entonces el Espíritu Santo es el representante de Cristo que realiza esa salvación del pecado. Así que el cristiano está ahora ya habilitado, preparado para empezar una vida de obediencia. A eso se llama salvación del pecado, del yo. Ahora el Espíritu Santo no solamente realiza esa obra, sino ahora el Espíritu Santo
queda como guía de ese nuevo creyente, del hombre espiritual. El Espíritu Santo es el que nos va a gobernar, nos va a dirigir, nos va a guiar, nos va a manejar. Él va a ser el capitán, Él va a ser el Padre, nuestro Padre eterno. ¿Para qué? Para que no podamos caer en los pecados de este mundo. Todas las cosas de este mundo que nuestros ojos ven está contaminado de pecado. Es como la lepra. Podemos nosotros hoy representar muy bien para que todos comprendamos, todo el mundo comprenda que todo este mundo está contaminado con la pandemia del COVID. Cualquier cosa que en este mundo existe está contaminado. Y quizás por eso el mundo, quizás sin saberlo, utilizan hoy el alcohol. Y dice que con el alcohol lo neutralizan esa contaminación de esa pandemia, de ese virus. El alcohol dice que lo mata. Ahora sí podemos palpar cualquier cosa en este mundo. Podemos entrar a nuestro trabajo desinfectando con el alcohol porque está contaminado, nos va a contaminar. Pero eso no es nada. Este mundo está contaminado con pecado. La educación está contaminado con el pecado. La alimentación, cualquier alimento en este mundo está contaminado con el pecado. Cualquier actividad, cualquier trabajo, empleo, negocio, empresa, o cualquier arte o manual, o cualquier oficio que existe en este mundo, está contaminado de pecado. Así como el COVID, esa pandemia, ha contaminado así, pero no estamos hablando de esa pandemia, del pecado. El pecado es más contaminante que ese COVID, esa pandemia. Es 100,000 veces más contaminante. Así como nosotros podemos contagiarnos con ese COVID, con ese virus de esa pandemia, así el pecado nos va a contaminar. La vida de la ciudad está contaminado de pecado. La tecnología está contaminado de pecado. La sociedad está contaminado de pecado. Los gobiernos contaminados de pecado. Todo está contaminado de pecado. Entonces, para que el hombre nuevo, el hombre espiritual, el cristiano, que ha sido salvado ya del pecado que mora en el corazón, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, en todo el capítulo que dice, quiero hacer el bien, pero no puedo, dice, porque el pecado mora en mí. Ese es el yo, la mente carnal, la máquina de pecar, la fábrica del pecado, el almacén del pecado, ahí está. Pero cuando el Espíritu Santo entra, si es que nosotros estamos dispuestos, ya no vivir pecando, ya queremos ser sanados del pecado, como dijimos, el Espíritu Santo lo expulsa, lo extirpa, lo separa, lo limpia, así como Jesús limpió el templo de Jerusalén de los vendedores, porque el negocio es pecaminoso, lo limpió. Y cuando lo limpió, Jesús comenzó a predicar el Evangelio. Y cuando los sacerdotes regresaron, dice, todo estaba en paz, limpio. Nadie vendía, nadie compraba, nadie traficaba, nadie engañaba, porque todo negocio está fundado, está establecido bajo la mentira, bajo el engaño. Igual hoy en día, cualquier actividad en este mundo está instituido, está establecido bajo el principio del engaño, de la mentira. Y eso es lo que ahora vamos a estudiar
detalladamente la obra del Espíritu Santo. Entonces, la segunda salvación es eso. Si nos dejamos guiar, dirigir, gobernar, manejar por el Espíritu Santo nos va a liberar de este mundo. El Espíritu de verdad os libertará, dice. Si nuestra familia es motivo para tentarnos y llevarnos al pecado, el Espíritu Santo nos va a liberar de nuestra familia. Ya que nuestra familia no quiere aceptar a Cristo, al Espíritu Santo, entonces nos va a librar como lo liberó a José. ¿Cómo lo liberó a José? Porque sus hermanos de José no les gustaba la verdad, no les gustaba el amor, no les gustaba la paz. Tenían odio, rencor, descontento contra José, le trataban mal, no tenían amor. Así hoy va a acontecer en la familia. Un integrante, 2 integrantes o 3 que acepten a Cristo verdaderamente conforme a este plan de salvación que libera del pecado de Dios y libera del mundo, entonces la familia nos va a odiar, nos va a tratar mal. Para ellos va a ser una locura que nosotros ahora nos hemos declarado hijos de Dios, siervos de Dios. Entonces el Espíritu de Dios creará un medio de escape, así como José fue vendido y José fue llevado por el Espíritu Santo a Egipto. Y tuvo que pasar muchas dificultades, muchos problemas, muchos males en Egipto, pero el Espíritu Santo estaba en José. El Espíritu Santo, representante de Cristo, allanó las dificultades, solucionó los problemas, solucionó la oposición y llegó a ser, por no decir, dueño de todo Egipto. Solamente Faraón estaba por encima de él en el cargo nada más, pero José manejaba todo Egipto. José era dueño de Egipto. Así el Espíritu Santo lo libera de las ocupaciones de la vida de este mundo y lo lleva a una vida feliz, a una vida de paz, de gozo. Y le entrega todas las cosas de este mundo, así como le entregó a José. Por eso José, a su familia que llegó después de 20 años, llegó a Egipto, 70 familiares con su papá, sus hermanos, nietos, todos, les dio la tierra de Gosén, la mejor tierra de Egipto, de gracia, regalo, por obra del Espíritu Santo. Así el Espíritu Santo libera. Así el Espíritu Santo ahora, su segunda misión es salvarnos de este mundo. A los jóvenes señoritas los salvará del estudio. Ya no estudiarán en la universidad. Los llevará a los puestos de avanzada al campo para enseñarles la verdadera educación, la verdadera ciencia de la obra médico-misionera. ¡Qué maravilla! Una profesión que no se puede comparar, que vale pues las profesiones de este mundo a comparación de la obra médico-misionera no son nada. Porque ya ayer hablamos, en esta pandemia se ha comprobado que ningún profesional, ni científico, ni médico, nadie ha podido enfrentar la pandemia. Pero la obra médico-misionera, así como Jesús enfrentó la lepra en aquel tiempo, hoy la obra médico-misionera puede solucionar todas las enfermedades incurables, cáncer, leucemia, tumores, reumatismo, artritis, Parkinson,
diabetes, epilepsia y todos los demás enfermedades incurables. Para la obra médico-misionera es sencillo, es fácil. Aplicará la alimentación original del Edén y también después del pecado. Génesis 3:18. Bajo la dirección del Espíritu Santo, y ninguna enfermedad se resistirá. Pero no podrá sanar a todos los enfermos, porque hay enfermos que no quieren dejar la alimentación de este mundo. Así el Espíritu Santo libera. El Espíritu Santo liberará del trabajo. Dios no está diciendo al creyente, anda, deja tu trabajo, deja tu estudio a los jóvenes. No, el Espíritu Santo lo desprende, sabe en qué momento, en qué forma, y en lugar de eso le da un trabajo mejor, un estudio mejor. Le hace dejar toda la alimentación de este mundo y le dará otra alimentación mucho mejor para que sea sanado de su enfermedad física y mental y esté preparado para salir al mundo bajo la dirección del Espíritu Santo para dar el fuerte pregón con la obra médico-misionera y con el carácter de amor de Cristo en el creyente. El Espíritu Santo lo liberará de la tecnología también, de la vida de la ciudad. El Espíritu Santo le hará vender todas sus posiciones a buenos clientes. El Espíritu Santo le llevará buenos compradores, quién sabe. Y cargado de oro, de plata, de dinero, al creyente el Espíritu Santo le llevará al campo a establecer puestos de avanzada. Así como el Espíritu Santo de Egipto lo sacó a los israelitas con 10 plagas y cargados de oro, de plata, de joyas, de collares. Salieron millonarios, multimillonarios de Egipto los israelitas, gracias a la obra del Espíritu Santo. Los egipcios le habían pagado mal, no le habían pagado ningún salario, solo buena comida. Pero ahora el Espíritu Santo hace esas maravillas. En vano hoy en día los creyentes profesos, los religiosos, especialmente adventistas, están tratando de salir de las ciudades. No van a poder, y si salen van a regresar. No es así. Entrega completa, justificación por la fe, y el Espíritu Santo hace esas obras maravillosas. No hay fracaso para el Espíritu Santo, no hay retroceso. Y el Espíritu Santo conoce cuál es el lugar que Dios tiene ya separado en el campo para cada creyente que acepta a Cristo. Ahora el Espíritu Santo primero tiene que salvarle del pecado que está en el corazón. Segundo, habla del mundo. Y tercero, y renunció a Satanás. Ahora sí, el Espíritu Santo lo libera de Satanás también. Ya no va a poder tentarlo. Por eso Santiago dice, someteos a Dios y el diablo huirá de vosotros. Y si es que el diablo lo sigue tentando, Dios dará la salida y no permitirá que caiga en pecado. Pero si el cristiano espiritual escoge dar lugar a su costumbre, a su mal hábito, a su inclinación, al hombre viejo, a su voluntad, de cierto que caerá. Y nuevamente será cautivo de Satanás y nuevamente perderá la justificación, la salvación, todo. Pero Cristo está intercediendo en el santuario celestial. El justo que cae puede volver. Cristo lo puede levantar, si es que está dispuesto a reconocer, así como Pedro. Pedro cayó en el pecado de negar a Cristo.
pero el Espíritu Santo lo levantó. Los discípulos también, ¿qué pasó con los discípulos? Con los discípulos también abandonaron a Cristo. Abandonaron y volvieron a Cristo. Ese es el estudio que necesitamos realizar en este tiempo. Salvación completa del pecado. Ahora sí, el Espíritu Santo le guiará, le preparará y le llevará al mundo a pregonar este evangelio de salvación. El mundo está esperando. Y los sinceros, los fieles, que quieren ser santos, salvos, aceptarán a Cristo y se unirán a los fieles, a la iglesia triunfante. Y la historia de este mundo terminará y Cristo vendrá. Pero hay muchos acontecimientos a estudiar. Esa es materia de otro estudio. La persecución, la oposición, las leyes dominicales, las leyes de muerte, las 7 postreras plagas, es materia de otro estudio. Así que, por eso necesitamos estudiar la obra del Espíritu, la obra del Espíritu Santo. Y en el estudio anterior hemos comenzado a estudiar acerca del Espíritu Santo. Primero vamos a estudiar el ministerio del Espíritu Santo, su importancia, por qué es tan imprescindible, tan importante estudiar la obra del Espíritu Santo. Porque si no comprendemos la obra del Espíritu Santo, así como si no comprendemos el plan de salvación, justificación por la fe, o los 3 mensajes angélicos, o el mensaje a la iglesia de la Odisea, entonces nunca vamos a poder recibir la salvación como un don, como un regalo, gratuitamente. Pero también ahora, si no comprendemos la obra del Espíritu Santo, no vamos a poder vivir la salvación en este mundo. No vamos a poder permanecer firmes. No vamos a poder vencer al hombre viejo que como un gigante cada día quiere hacernos perder esa salvación. Si es que ya tenemos vida espiritual. El yo es el gigante que todavía va a estar con nosotros hasta la venida de Cristo, hasta que termine el tiempo de gracia, o hasta que llegue la muerte, el descanso temporal. El mayor enemigo que el cristiano, el hombre espiritual, va a tener en la vida cristiana es el gigante del yo, el hombre viejo, que tiene experiencia para vivir en este mundo haciendo su voluntad. Va a querer cada día llevarnos a las costumbres, a los hábitos, a las inclinaciones, a los deseos. Pero el plan de salvación nos muestra de que solamente si nosotros todos los días renovamos nuestro pacto y entregamos nuestra vida a Cristo y al Espíritu Santo, y estamos dispuestos a depender del Espíritu Santo, a escuchar la voz del Espíritu Santo en nuestra conciencia y en nuestra mente, y a tomar la decisión en favor del Espíritu Santo, y siempre hacer la voluntad del Espíritu Santo, estaremos seguros hasta que la vida de este mundo termine, hasta que Cristo venga. Nuestra seguridad estará en el Espíritu Santo. Si no, caeremos en pecado, así como Judas cayó, así como Balán el profeta también cayó y se perdió, así como el rey Saúl también cayó y se perdió. Así podremos caer, pero
También sabemos de que Cristo intercede para levantarnos. Si estamos dispuestos a levantarnos otra vez y continuar la carrera cristiana, el Espíritu Santo nos levantará. Qué maravilloso es el plan de salvación. Es tan seguro para no volver al pecado ni caer en pecado. Pero necesitamos conocer claramente la obra del Espíritu Santo. Por eso necesitamos estudiar. Primero aquí vamos a enumerar el ministerio del Espíritu Santo, porque es importante. Ya hemos enumerado las 4 funciones importantes del Espíritu Santo en el estudio anterior. El primero era que el Espíritu Santo es representante de Cristo. Todo lo que Cristo quiere hacer en el creyente, el Espíritu Santo lo va a efectuar en nuestra vida. Cristo nos quiere salvar, el Espíritu Santo nos va a dar la salvación y va a colocar en nuestra vida. Segundo, hemos estudiado que el plan de salvación, dice, está claramente delineado, explicado, presentado en la Biblia en el Antiguo y Nuevo Testamento. Pero el poder atrayente del Espíritu Santo está señalado como agente en esa obra de la salvación. El Espíritu Santo lo va a aplicar en nuestra vida. Tercero, nosotros, dice, no podemos usarlo al Espíritu Santo. No podemos manejarlo a nuestro antojo, porque el hombre carnal quiere manejar al Espíritu Santo para progresar en esta vida, en la vida terrenal, en la vida secular, en las riquezas de este mundo. Por eso el falso evangelio que se predica en este tiempo y en todos los tiempos, ¿qué dice? No, dice, Dios te va a bendecir a tu trabajo, a tu negocio, a tu estudio, a tus cosas terrenales, dice. Engaño grande de Satanás. Si así fuera, también el enemigo le ofreció a Cristo todas las cosas que existen en este mundo, toda la riqueza de este mundo. Satanás le dijo a Jesús, ¿para qué vas a morir? Yo te entrego este mundo. Tú quieres recuperar este mundo muriendo en la cruz. No necesitas morir. Yo ya te entrego ya. Yo estoy rendido. Yo ya no quiero. Te entrego todo este mundo con todo el oro, la plata, los habitantes, la riqueza, las empresas, la tecnología, todo lo que tus ojos ven en este mundo, con todo eso te entrego, le dijo a Jesús. ¿Y Jesús qué le dijo? No, le dijo. El Espíritu Santo le dijo, no aceptes. Porque el reino de Dios no consiste en los bienes de este mundo, en las riquezas de este mundo, ni en las comodidades de este mundo. Porque este mundo está contaminado de pecado, ya dijimos. Si aceptamos las cosas de este mundo, vuelta vamos a caer en el pecado. Esclavos, vencidos, fracasados. Así como hoy, el que se contamina con el COVID lo va a consumir con esa fiebre, con esa pandemia y va a morir. Así es este mundo, por eso Jesús no aceptó. A lo contrario, si aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo nos va a desprender, ya dijimos, de las cosas de este mundo. No nosotros, porque nosotros no podemos desprendernos. Si nosotros dejamos el mundo, vamos a fracasar, no vamos a poder sobrevivir en este mundo. Como muchos dicen, si yo saco a mis hijos de la universidad, en el campo ¿dónde van a estudiar?
y tienen toda la razón del mundo. Humanamente en el campo no van a poder solucionar el estudio de sus hijos. Pero si nosotros entregamos nuestros hijos, nos entregamos nosotros, el Espíritu Santo, si es que nuestros hijos están dispuestos, lo desprenderá de la universidad y lo llevará al campo gozoso, contento, feliz, y el Espíritu Santo lo educará con la verdadera ciencia de la educación que nunca termina. En la obra médico-misionera y en el ABC de la educación, la agricultura orgánica en el campo. Esa es la obra del Espíritu Santo. Por eso necesitamos estudiar. El Espíritu Santo va a aplicar la salvación completa en el creyente hasta restaurarlo completamente al estado original, con la imagen de Cristo, un carácter perfecto, santo, lleno de los frutos del Espíritu Santo. Que ya más adelante vamos a ver los frutos. Entonces, por eso necesitamos estudiar el tercer punto. No podemos manejar, el Espíritu Santo nos va a manejar. Nosotros vamos a ser sus siervos, sus ayudantes. Pablo dice coadjudores. Cristo será el arquitecto, dice el maestro de nuestra salvación, que va a edificar nuestro carácter. Nosotros no podemos decir, Señor, ayúdame. No, nosotros tenemos que ser ayudantes. Pero cuando el Espíritu Santo no ha entrado a nuestra vida, a nuestro corazón, no gobierna, no nos dirige, si solamente el Espíritu Santo está trabajando de afuera o una obra externa, ahora sí podemos pedirle, Señor, ayúdame. Así como un mendigo pide ayuda. Pero cuando uno ya es cristiano, nacido del Espíritu, es hijo de Dios, ahora ya no necesita pedir ayuda. El cristiano verdadero se convierte en ayudante más bien. El Espíritu Santo nos dirá, ya ayúdame a hacer esto, haz aquello, obedece, sigue este camino. Ahora sí seremos siervos ayudantes nosotros. El Espíritu Santo, el maestro, el director, el jefe. Algo así, podemos en estas palabras simples y corrientes tratar de explicar la obra del Espíritu Santo. Cuarto, habíamos dicho que el Espíritu Santo es el que nos va a conducir por el camino angosto. El ser humano carnal con su mente carnal se puede equivocar y va por el camino ancho, por el camino del mundo. Pero el camino al cielo va por encima del mundo, o sea, separado del mundo. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿no sabéis, dice, que vosotros sois templo de Dios? Separaos, dice, de este mundo, no toquéis las cosas de este mundo, dice. El Espíritu Santo nos va a librar de tocar las cosas de este mundo para no contaminarnos. El verdadero camino nos va a guiar el Espíritu Santo, nosotros no podemos. Ahora sí, continuamos. Quinto, vamos a leer en Consejos para la Iglesia 593. Cuando el Espíritu Santo nos dirige, nos va a gustar estudiar la palabra de Dios. Va a ser como miel, dice. Va a ser como una mina de oro. Estaremos dispuestos a estudiar todo el día, toda la noche si es posible. Pero el Espíritu Santo nos va a dar temperancia también. Hay que atender la vida física también. El cuerpo físico debe ejercitarse. La mente también necesita su parte. Y el espíritu también necesita su parte. Cantar, orar, enseñar, reunirse, también es otra parte. Todo eso es obra del Espíritu Santo. Vamos a leer. Sed cuidadosos en cuanto a seguir vuestros impulsos, atribuyéndolos al Espíritu Santo. Algunos están en peligro en este sentido. Sin el Espíritu Santo,
el creyente humano carnal va a tratar de vivir la vida religiosa con fuerza humana, con sabiduría humana, y después va a decir, el Espíritu me está guiando, atribuir al Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo nos puede hacer diferenciar. ¿Cuál es la diferencia entre la obra humana en la vida religiosa y la obra del Espíritu Santo en el creyente? Sencillo y fácil. Dios, dice, no es un Dios de fracaso, es un Dios de victoria. Para Dios no hay estancamiento ni retroceso. Por eso a Eliseo, el profeta Elías, que le dijo, el que toma la mano en el arado del Evangelio, no mira atrás ni retrocede. Por eso Eliseo tuvo que, por la dirección del Espíritu Santo, las 12 yuntas que tenía, lo tuvo que sacrificar, hacer un banquete y repartir todas las cosas a sus trabajadores y quemar el arado para no volver más. Así el Espíritu Santo lo separa. Pero muchos se equivocan. Alguna buena cosa que hacen, dicen el Espíritu Santo me está guiando. La obra del Espíritu Santo es perfecta en el creyente. Si el Espíritu Santo ha creado nueva vida y nos lleva a la obediencia, nuestra obediencia a la ley será perfecta, completa. No hay fracaso. No es como dice en Santiago 2:10, el que trata de cumplir toda la ley y falla en un punto, se hace culpable de todos. El hombre carnal siempre falla. Por eso dicen el hombre es falible, el hombre es imperfecto. Por eso los líderes, los pastores que dicen, no, en la vida cristiana no podemos ser perfectos, dice, el hombre es imperfecto. No podemos ser santos, dice, el hombre siempre falla, y tienen razón. Porque se están equivocando, no han entendido la obra del Espíritu Santo, no se han entregado totalmente a Cristo, el Espíritu Santo no está obrando en ellos. Solamente están predicando humanamente, obedeciendo humanamente y van a fracasar. En vano prometen ser fieles a Dios, nunca van a cumplir su promesa. En Testimonio para Ministros 288 dice, depende totalmente de este manifestar si se manejará a sí mismo, lo que significa que Satanás lo manejará y si será dirigido por el Espíritu Santo. O sea, cuando un creyente no es dirigido por el Espíritu Santo, solamente el ser humano carnal se maneja a sí mismo. El yo nos maneja. El yo quiere todo. Y si el yo nos maneja, eso significa que Satanás nos está manejando. Entonces, necesitamos conversión y salvación y recibir el Espíritu Santo. Y cuando fracasamos, al manejarnos nosotros y al dar lugar a Satanás, el fracaso nos debe hacer reflexionar y debemos buscar a Cristo. El Espíritu Santo nos está llamando. La obra del Espíritu Santo desde afuera, externamente, es para todo el mundo, para todos los seres humanos. No interesa sea religioso, no sea religioso, sea quien sea, si no está entregado al Espíritu Santo, si el Espíritu Santo no mora en el creyente y no ha tomado el control, entonces el Espíritu Santo va a seguir trabajando desde afuera, llamando. Tiene 1000 maneras de llamarle. En Testimonio para Ministros 312 también sigue diciendo, hermano mío, el poder de Dios debe hacer una obra diaria en favor de usted. Porque si no, en lugar del Espíritu Santo, el enemigo de Dios y del hombre estará a su lado.
y bajo su influencia su obra manifestará debilidad. Los más preciosos puntos de fe que se relacionan con la salvación del alma serán malogrados y mutilados en sus manos. Así que entonces, si nosotros, dice, diariamente no estamos con el Espíritu Santo, no nos entregamos diariamente, no renovamos la entrega diaria a Cristo, entonces, en lugar del Espíritu Santo, ¿quién estará? El enemigo de Dios. Satanás estará a nuestro lado para manejarnos en la vida carnal, en la mente carnal, y nuestra vida religiosa será una vida débil, enfermizo, que fácil caeremos como la mosca en la miel. Caeremos en los trabajos de este mundo, en los estudios de este mundo, en la alimentación del mundo, en las manos del gobierno de este mundo con sus leyes, y cuántas cosas hay en este mundo, caeremos fácil. Y nuestra vida religiosa cristiana quedará malogrado, mutilado. Cristianos malogrados, mutilados, tibios, secos, fríos, sin amor, fracasados. Por falta de comprender el plan de salvación, cómo trabaja el Espíritu Santo. Ese es el quinto punto. Sexto, consejos sobre salud, 223. El favor de Dios tiene más valor que el oro y la plata. El poder del Espíritu Santo es de un valor incalculable. El que tiene el Espíritu Santo morando en su corazón, el Espíritu vale, dice, más que el oro y más que la plata. Porque el Espíritu solucionará todo, la vida física, la vida mental y la vida espiritual. Lo que ni el oro ni la plata puede solucionar. A ver, vamos a comprender en palabras muy comunes y familiares. El ser humano carnal natural vive preocupándose solucionar, pues, si es que me enfermo, necesito, dice, dinero para ir al médico y la medicina. Por eso trabaja el ser humano carnal. El ser humano carnal necesita solucionar sus necesidades. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a tomar? ¿Con qué me voy a vestir? ¿Dónde voy a vivir? ¿Con qué voy a criar a mis hijos? Tengo que trabajar. Necesito oro, plata, dinero. Pero cuando tiene dinero, no puede solucionar. Se enferma su familia, el dinero no soluciona. Sus hijos se desvían del Evangelio, ya no quieren ir a la iglesia, la plata no soluciona. Pero el Espíritu Santo va a hacer mucho más que la plata, mucho más que el oro, va a solucionar todo eso, dice. Por eso, tener el Espíritu Santo dentro es de mucho más valor que el oro y la plata, valor incalculable. Pero solo tener el Espíritu Santo trabajando de afuera no vale mucho. Solo nos puede llevar a Cristo nada más. Eso también vamos a estudiar. Por eso, sexta razón para estudiar del Espíritu Santo. Dice, el favor de Dios tiene más valor que el oro y la plata. Entonces, ahora vamos al séptimo punto. Discurso Maestro de Jesucristo 112. ¿Qué dice allí? Vamos a leer. El Espíritu Santo, su representante, es la mayor de todas sus dádivas. Todas las buenas dádivas quedan abarcados en esta. Así que Dios nos quiere dar
todo lo que necesitemos para seguir viviendo en este mundo y para salvar almas, para nuestra preparación espiritual y para todo. Dios nos quiere dar, dice, por medio del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no mora dentro de nosotros, no trabaja dentro de nosotros, no recibiremos ninguna bendición que Dios nos quiera dar. Aún Dios nos podrá dar también dinero, bienes. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo dirige nuestra vida y el Espíritu Santo nos va a dirigir para utilizarlo correctamente para la salvación de las almas. No para nuestra comodidad y ni para satisfacer a nuestro hombre viejo egoísta que todavía está allí. Así que cuán seguro es la bendición de Dios. La bendición de Dios, sea material, espiritual, física, mental, viene con la dirección del Espíritu Santo. 8. Octava lección a aprender. ¿Por qué es importante el Espíritu Santo? Conflicto de los siglos 582. Y mente, carácter, personalidad, tomo 2, 314. ¿Qué dice? La desconfianza hacia Dios es producto natural del corazón irregenerado, que está en enemistad con Dios. Pero la fe es inspirada por el Espíritu Santo y no florecerá más que a medida que se la fomente y se la cultive. Nadie puede robustecer su fe sin un esfuerzo determinado. La incredulidad también se robustece a medida que se la estimula y si los hombres, en lugar de meditar en las evidencias que Dios les ha dado para sostener su fe, se permiten ponerlo todo en tela de juicio y entregarse a cavilaciones, verán confirmarse más y más sus dudas, su incredulidad. Muchos cristianos dicen: yo tengo fe, yo creo en Dios. Esa es una fe humana y diabólica. Como dice Santiago, los demonios también creen. ¿Por qué no es fe verdadera? Porque esa fe no nos ha liberado del mundo y no nos ha conectado a Cristo, no nos hemos entregado a Cristo y no andamos con Cristo. Y los que andan con Cristo vivirán la vida de Cristo como los discípulos que vivieron con Jesús, todos los días a servir a la humanidad, al prójimo, a salvar hombres, salvar prójimos. Ya las cosas de este mundo ya no le interesan, como hemos dicho, porque tiene el Espíritu Santo que le guía a ese ministerio, porque vale más que el oro, más que la plata. Entonces, si yo acepto a Cristo y acepto al Espíritu Santo, tengo pues la mayor riqueza, el oro y la plata a mi disposición. Entonces, ya no voy a tener el deseo de seguir trabajando para el mundo, ni buscar nada en este mundo, ya no vale para nada. Todo este mundo pierde su valor. Pero para conectarnos al Espíritu Santo, a Dios, necesitamos fe. ¿Quién imparte, quién inspira fe? El Espíritu Santo, una fe verdadera. Por eso es importante estudiar el Espíritu Santo. Novena razón. Obreros Evangélicos 301. Son muchos los que profesan creer y atenerse a las promesas de Dios. Hablan de Cristo y del Espíritu Santo. Predican de Cristo y del Espíritu Santo, mas no reciben beneficio porque no entregan sus almas a la dirección de los agentes divinos. Así que en vano podemos predicar,
Podemos pasarnos toda nuestra vida predicando, como dice Pablo, pero nuestra prédica será como címbalo que retiñe, como metal que suena, sin amor, sin el Espíritu Santo, sin poder. Las almas aceptarán la teoría, pero sus vidas no van a cambiar, porque el Espíritu Santo es el que convence a las almas y lo lleva a la conversión y lo hace renunciar al mundo y le da vida nueva y le hace pescador de almas. Pero si solamente las almas llegan a la iglesia y solamente asisten a las reuniones y vuelven al mundo, eso es obra humana nada más, obra de líderes humanos. Por eso es necesario estudiar acerca del Espíritu Santo profundamente todo lo que Dios ha revelado. El hombre carnal nunca va a tener fe, incrédulo dice, pero cuando acepta el llamado del Espíritu Santo y cuando está dispuesto a dejar todo, entonces el Espíritu Santo tomará el control de la vida del nuevo creyente. 10º punto. Vamos a leer en el libro La Oración, página 38. Necesitamos el bautismo del Espíritu de Dios. No estamos seguros ni siquiera una hora mientras descuidamos la obediencia de la palabra de Dios. ¿Cuál debe ser la mayor necesidad del creyente que quiere salvación? Bautismo del Espíritu Santo. Sin el bautismo del Espíritu Santo, ni una hora podremos estar seguros en este mundo, porque Satanás nos desviará y nos hará caer en los males de este mundo. Para empezar la vida cristiana verdadera, necesitamos bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué es bautismo del Espíritu Santo? Bautismo es hacer un pacto con Dios, con Cristo, con el Espíritu Santo. Pacto, promesa. Dios promete salvarnos, liberarnos, darnos santidad, todo. Pero el hombre, ¿qué debe prometer? El hombre no puede prometer hacer nada. Lo único que el hombre puede prometer, dice, en el pacto del bautismo del Espíritu Santo, es decir, Señor, me rindo, me entrego y quiero permanecer, cueste lo que cueste, ya no quiero vivir mi vida ni la vida de este mundo. Y todos los días renovar ese pacto. Si no, el Espíritu Santo no puede trabajar dentro de nosotros y con nosotros no puede hacer nada. Por eso es importante. Punto número 11. Avancemos ya. En libro La Oración 204. La fe que induce a depender enteramente de Dios y a consagrarse sin reservas a su obra, podrá proporcionar a los hombres la ayuda del Espíritu Santo en la batalla contra el pecado. Cuando solamente el Espíritu Santo trabaja en el creyente para hacerlo vencedor en la batalla del pecado, del hombre viejo que está como un gigante lío, ahí dice la fe que induce a depender enteramente de Dios y a consagrarse sin reservas a su obra. Por eso el creyente verdadero, el cristiano, que está consagrado completamente, sin reservas, a la obra de Dios, o sea, la obra de predicar, enseñar y salvar almas y sanar enfermos, si está así consagrado todos los días, el Espíritu Santo está con él. Esa obra no se puede hacer sin el Espíritu Santo. No se puede trabajar todos los días para Cristo sin el Espíritu Santo. Inmediatamente Dios nos da el Espíritu Santo. Pero si el creyente pues no tiene fe verdadera que lo une a Cristo,
Si el creyente se va al mundo, le gusta el mundo, trabaja para el mundo, estudia para el mundo, vive para el mundo, el Espíritu Santo no puede hacer nada con ese creyente. Lo único que puede hacer es siempre llamarlo, siempre decirle, estás en mal camino. Ese estudio te va a llevar al mal, ese trabajo te va a llevar al mal. La vida en la ciudad te va a llevar al mal. Siempre, todos los días, el Espíritu Santo le está advirtiendo del peligro en que está, nada más. Esa es la única obra que puede hacer, llamarle, advertirle, decirle, deja eso, renuncia, acepta a Cristo, busca a Cristo, entrégate, nada más. 12. Joya de los Testimonios, tomo 3, 119. Vamos a terminar con esto nuestro estudio. 12. Nos falta todavía 7 puntos. Vamos a llegar a 20. 20 puntos, 20 razones por las cuales necesitamos estudiar el Espíritu Santo. Y luego continuaremos estudiando y nos profundizaremos en la obra del Espíritu Santo. Dice así: es la fe que obra por el amor y purifica el alma, es la atmósfera de la gracia que rodea al creyente, es el Espíritu Santo obrando en el pensamiento y en el corazón del creyente, lo que da a nuestra obra el sabor de vida para vida y que permite a Dios bendecirla. ¿Quién es el que hace obrar en el creyente por fe y por amor? Porque el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 13, que dice: el todo del verdadero creyente es la fe y el amor y la esperanza. Por eso dice, la fe que obra por amor es el que purifica el alma. O sea, el amor y la fe llevan a la acción, a la actividad, a las obras, a predicar, a cumplir, a hacer cosas que el hombre no podía hacer, lo lleva a hacer. El amor es el motor, es la fuente que impulsa por fe. Pero, ¿obra de quién es eso? Es el Espíritu Santo obrando en el pensamiento, en el corazón. O sea que el Espíritu Santo es el que obra en la mente, en el corazón, para producir fe y amor, y la fe y el amor produce obras. Así que no hay buenas obras sin el Espíritu Santo en el corazón. Pero el Espíritu Santo no puede morar en un corazón egoísta, en la mente carnal. En uno que está esclavo del mundo, ahí no puede obrar el Espíritu Santo. Solo su trabajo es llamar, atraer y advertir del peligro que está, nada más. Así que cuán importante es estudiar la obra del Espíritu Santo. Así que estamos en el punto 12. 12 razones poderosas que nos deben llevar a estudiar este gran tema del Espíritu Santo en el plan de salvación. Que Dios pueda bendecir su palabra. El día de mañana continuaremos estudiando los 7 puntos que nos faltan y luego entraremos al estudio del Espíritu Santo. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? ¿Y cuáles son las condiciones también o requisitos, la parte del hombre para tener al Espíritu Santo? Que Dios bendiga su palabra y les bendiga espiritualmente a todos los que hemos participado, y seguiremos orando constantemente para que Dios nos dé el tiempo, Dios nos dé su Espíritu y Dios nos dé todo lo que necesitamos para seguir estudiando el próximo estudio. Gracias por vuestra atención. Amén.